Amigos, vamos a conversar ahora con el diputado Hiram Gaviria. Él es diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, presidente de la Comisión de Ambiente. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel. Buenos días a todos y a todas quienes nos siguen a esta hora en toda Venezuela. Ayer se estaba discutiendo en la Asamblea Nacional, se estaba presentando el presupuesto para el año 2013. ¿Cuál es la evaluación que se hace de estas cifras que presentó tanto el ministro Giordani como el profesor Merentes? Sí, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 311 al 315, el Ejecutivo Nacional está en la obligación de presentar a la Nación, a través de la Asamblea Nacional, la ley de presupuestos y la ley de endeudamiento. Eso ocurrió ayer. Estos fueron dos hechos que se produjeron. Y un tercer hecho que creo que valdría la pena analizar en esta entrevista es el contexto político que está en el discurso del ministro Giordani. Es decir, hay tres hechos. Ley de presupuesto. Digamos, ¿cuáles son las características fundamentales? Un gasto de 397.000 millardos de bolívares. De ese presupuesto de gastos se estipula un ingreso parecido. Tendremos ingresos petroleros de 83.000 millardos, ingresos no petroleros de 217.000 millardos. De estos ingresos no petroleros, 205.000 millardos vienen vía impositiva, vía CENIAT, y luego hay otras variables. Perdone que lo interrumpa, continúa con el discurso, pero en estos ingresos no petroleros, el ministro Giordani decía que querían aumentarse. ¿Cuáles de estos ingresos no petroleros son los que se quieren incrementar? Bueno, hay tres fuentes de ingresos fundamentalmente en un país como Venezuela. Los ingresos petroleros, los no petroleros, que son básicamente impuestos, y el endeudamiento. Él presentó ayer una ley de endeudamiento por 116.000 millardos. Por cierto, esos 116.000 millardos de bolívares, la mitad de ellos van o al servicio de la deuda o al pago de intereses de deuda, lo que muestra cuán comprometidas están las finanzas públicas. Ahora bien, aparte de estos guarismos presupuestarios, están las metas. Un crecimiento del Producto Interno Bruto del 6%, es decir, que el gobierno supone que en el 2013 vamos a producir más bienes y más servicios con respecto al 2012 en un 6%, está el mantenimiento del tipo de cambio a 4.30 y controlar la inflación. Ellos establecen una inflación entre 14 y 16%. Nosotros estaremos cerrando este año con una inflación cercana al 20%. Algunas consideraciones. Uno, este presupuesto de 397.000 millardos no es un presupuesto real, porque nosotros en el 2012, Manuel, tuvimos un presupuesto de 297.000 millardos de bolívares, pero con los créditos adicionales. A hoy en día, nosotros en la Asamblea Nacional hemos aprobado 119.000 millardos y se estipula que al 31 de diciembre del 2012 habremos aprobado cerca de 200.000 millardos de bolívares. Sin embargo, esto entiendo, por lo que dicen las autoridades del área económica, que es porque se calcula el barril de petróleo, el ingreso se calcula de manera conservadora, de manera que si hay excedentes petroleros, entonces puedan inyectarlos a la economía por la vía de los créditos adicionales. Claro, en el presupuesto 2012 el cálculo era a $50 el barril. En el presupuesto del 2013 es a $55 el barril. Y aquí surge otra consideración. Nosotros sabemos que el barril petrolero va a estar en el 2013, claro, nadie puede asegurarlo, pero vistas las tendencias de consumo mundial, muy por encima de los $55 el barril. Y aquí este cálculo le quita a las regiones parte importante de sus ingresos. En el presupuesto de gastos del 2013, los gastos corrientes, nosotros estamos decidiendo en Caracas el gasto de 300.000 millones de bolívares, de 300 millardos. ¿Qué significa esto? Que en Caracas se va a decidir la inversión de 3 de cada 4 bolívares que ingresan al fisco nacional.
y las regiones podrán decidir únicamente sobre 1 de 4 bolívares. Este es un presupuesto muy centralista, un presupuesto que castiga a las regiones. Luego, cuando uno discrimina el presupuesto, el ministro Giordani decía ayer que hay 40% del presupuesto a gasto social. En efecto, 42.000 millardos van a educación, 39.000 millardos a seguridad social, 31.000 millardos a salud, 5.000 millardos a vivienda y 32.000 millardos a defensa. Y cuando uno revisa, yo anoche y esta madrugada lo estuve haciendo, y discrimina los gastos, por ejemplo, el gasto de defensa, de esos 32.000 millardos, 24.000 van a financiamiento del equipamiento militar. Nosotros queremos una Fuerza Armada profesional, queremos seguridad social para nuestros oficiales y la tropa, pero no es posible que vaya a gastos de equipamiento militar 5 veces más de lo que va a vivienda. Mientras a vivienda van 5.000 millardos de bolívares, a financiamiento de equipamiento militar van 24.000 millardos. Entonces, nosotros tenemos frente al país un presupuesto, primero, que no es realista. Y digo esto porque lo vemos en el 2012, teníamos un presupuesto de 297, terminaremos gastando 530. Nos queda muy poco tiempo. Quisiera que nos hablara de ese contexto político, porque habló de 3 elementos. Habló del presupuesto, de la ley de endeudamiento y habló del contexto político en el que se desarrolla este presupuesto. ¿Qué es el discurso que da Giordani? ¿Qué dice Giordani? Este presupuesto es para consolidar el modelo socialista. ¿Y qué ha sido hasta ahora el modelo socialista? Es la distribución de la renta. No es un modelo sustentado en la generación de riqueza a partir de la reactivación del aparato productivo. Y esta es, quizás esa pregunta, Manuel, es el meollo del asunto. Nosotros venimos de unas elecciones en donde vimos a un gobierno tirar la casa por la ventana, gastar lo que tenía y lo que no tenía. Vamos a enfrentar un país a partir del 2013 cuyas demandas son crecientes: viviendas, empleo, seguridad, salud, educación. Y el gobierno no tiene en este modelo de distribución de renta la capacidad de satisfacer esas demandas. De forma tal que, con base en lo que vimos ayer en la ley de presupuesto y con las demandas que tenemos frente a nosotros, sin ser aves agoreras, vemos un país a partir del 2013 con mayor conflictividad social, porque las demandas están allí presentes, con menor capacidad por parte del gobierno de atender esas demandas, porque no estamos en presencia de una economía productiva, sino de una economía rentista. Y luego, esta olla de presión que es Venezuela tenía unas válvulas de escape. Esas válvulas de escape eran, por ejemplo, los procesos electorales. Nosotros, después de las elecciones municipales del 2013, previstas para abril, no tenemos nuevas elecciones, sino a mitad de periodo, si hay un referéndum revocatorio para el presidente, o las elecciones regionales del 2015. Y eso eran válvulas de escape. Luego, una válvula de escape era la consistencia, la salud del jefe del Estado, del presidente de la República. Él mismo ha dicho que no está en sus mejores condiciones físicas, de forma tal que nosotros vemos para Venezuela un tiempo de agudización de las tensiones sociales, de menor capacidad del Estado de atender y resolver esas demandas sociales, de un jefe del Estado que está padeciendo problemas de salud y no tenemos la válvula de escape de las elecciones, de forma tal que aquí, y con esto termino, lo que se impone frente a este panorama es un periodo de diálogo, de concertación, y en lugar de tener una economía rentista, que tengamos una economía productiva que requiere el concurso de todos. Muchísimas gracias a Hiram Gaviria, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, presidente de la Comisión de Ambiente, conversando con nosotros esta mañana en la entrevista a Venevisión. Nos despedimos con Waleska Mansi. Así es, Manuel, llegamos al final. Noticiero Venevisión Reporte, ustedes deciden. Feliz día. Continuación, programa recreativo. Contiene elementos